noches. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de Séptimo Análisis, un análisis neutral a la política y la contingencia nacional, regional y, por supuesto, también comunal. Hoy tenemos a dos grandes invitados y, obviamente, anunciar que vamos a tener nuestro panel estable con don Jorge Arce y nuestro amigo Juan Alberto Morales, quien se unió la semana pasada a nuestro primer capítulo. Le gustó nuestro formato, así que le damos la bienvenida a don Juan Alberto Morales como panelista estable en Séptimo Análisis. Esta idea que nace desde la ciudadanía y dándole una mirada neutral y más transversal, ¿cierto?, a lo que es la política nacional, regional y también comunal, pues. Esta noche tenemos de invitado a un amigo de la casa, pues, a un amigo de la casa, a un referente de la política, yo diría ya comunal. Varias veces se ha postulado a candidato, a la alcaldía, a la concejalía, trabajador social, hombre de terreno. Estamos esta noche con mi amigo Fernando Rodríguez Lara, a quien damos la bienvenida, y a don Patricio Avilés, que también ya tiene un bagaje político y una trayectoria, así que le damos la bienvenida. Tema a tratar, hoy día vamos a tratar un poquito de contingencia política nacional. Vamos a terminar haciendo una pincelada, ¿cierto?, a lo que es el trabajo comunal, que está resaltando bastante en algunos ámbitos últimamente. ¿Cómo está, amigo Fernando? Buenas noches, bienvenido. Hola, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. No, me tomó absolutamente por sorpresa. Tú sabes que estamos un poco alejados haciendo otro tipo de actividades en beneficio también de lograr mejores comunicaciones también a nivel regional, a nivel nacional, a través de distintos programas. Hago públicamente el agradecimiento de San Javier Digital, que nos abre las puertas cada jueves para Entre Maulinos, que por supuesto ya estamos en la sexta temporada, así que muchísimas gracias por considerarme. No soy tan avisado en la política, lo he intentado 2 veces, siento que tengo las capacidades, pero de repente uno dice, esto es lo que yo sé hacer, pero otra cosa es lo que quiere el pueblo. Y ahí es importante tener ese análisis y esa garantía que nos permite que hoy por hoy quienes están en distintos cargos de representación popular son quienes quieren la mayoría de origen. Entonces, no hay más que decir. Bueno, saludamos también a don Patricio Avilés. ¿Cómo estamos, Patricio? Bienvenido a este segundo capítulo de esta propuesta ciudadana que llamamos Séptimo Análisis, a través de San Javier Digital, desde el Club Social de San Javier, a quien agradecemos que facilite sus instalaciones para poder realizar esta iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Soy un hombre viejo, no solo de edad, sino de la política. Y en la reflexión del debate en los espacios de este tipo hacen bien a la formación de la ciudadanía. Por tanto, los felicito por la iniciativa que tienen. Ya, pues muchas gracias. Hemos intentado este formato en años anteriores. Yo por lo menos he trabajado con candidatos de elecciones, en época de elecciones. También hemos utilizado este formato de conversación, ¿cierto? Llegando muchas veces a consenso, viendo la política de una manera transversal y no tan adoctrinada, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, esa es la idea más o menos de la línea que seguimos acá dentro de estos segmentos, buscando, ¿cierto?, un equilibrio para que seamos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que nos veamos beneficiados con este trabajo político. Nosotros somos los que tenemos, ¿cierto?, que decirle a quienes ponemos ahí, oye, esto lo están haciendo mal, esto lo estás haciendo bien, como lo que está pasando ahora. Hoy día vimos cambios, ¿cierto?, que se están produciendo dentro del gabinete, y esos cambios es por algo, porque la misma gente, quizás los mismos votantes, los mismos electores, ¿cierto?, se dan cuenta de que lo están haciendo mal y que no lo están haciendo bien. Yo lo que te diría es que primero la política tiene contenido, no es solo cosas menores, hay detrás ideas, y lo que hay que entender es que nosotros vivimos en un mismo país en el cual podemos tener enfoques distintos, y lo que necesitamos es encontrar un punto en el cual nos vamos encontrando. Y desde ese punto de vista, el debate y la conversación ayuda a que la política sea en serio, no solo puntual. Porque en lo cosista, yo siempre doy un ejemplo, yo puedo poner un árbol en mi casa. La política tiene que ver con la razón por la cual pongo el árbol. Que puede ser porque soy enfermo ecologista o porque quiero aumentar el valor de mi casa. Son cosas distintas. Pero el hecho es que yo sigo plantando el árbol.
Claro. Entonces, ver desde dónde uno hace la actividad en la ciudadanía y en el país es clave para que la ciudadanía tome opción. Juan, ¿usted cree que en algún momento se llega al punto de equilibrio que hablamos acá con don Patricio? ¿Es difícil buscar ese punto de equilibrio? Lo mismo le pregunto a mi amigo Sí, es Fernando. muy difícil. Y yo quisiera hacer la pregunta a Patricio y también a Fernando. Tanto en la derecha como en la izquierda, hoy día lo que conversábamos recién, hay dos almas. Dos almas en la derecha, dos almas y quizás más en la izquierda. La pregunta primero para Patricio y luego para Fernando. El Partido Socialista, digamos, hoy día está más cerca de RN, la Nueva Cristiana, que el Partido Comunista. Y, posteriormente, para Fernando, si RN está más cerca del PS y de Nueva Cristiana que del Partido Republicano. ¿Qué la pregunta? Lo que pasa es que esto no es matemático, ¿Sí? porque hay dos corrientes de pensamiento en la derecha, que son corrientes conservadoras y liberales. Obviamente yo voy a tener cercanía con el pensamiento liberal, porque yo provengo de una cultura liberal. La izquierda proviene de la cultura liberal, proviene del mismo. Entonces, probablemente vamos a encontrar los puntos. La política, la gracia que tiene, es que en la diversidad tenemos que encontrar los puntos que convergemos, porque finalmente las diferencias los resuelve la ciudadanía, no los resolvemos nosotros. Lo resolvemos en la medida que la ciudadanía tenga claras cuáles son los caminos, las opciones en las cuales estamos transitando. Y eso se ve en el día a día. Muchas veces se tapa por los hechos, porque finalmente la ciudadanía tiene que trabajar, hacer las mismas cosas que tiene que hacer todo el tiempo, pero ustedes comprenderán que una persona que trabaja y no hay normas de seguridad laboral, no es lo mismo que una persona que trabaja y no hay normas de seguridad laboral. Y eso hace del matiz de la política. Y la política tiene, y desde ese punto de vista hay aspectos los cuales yo puedo estar más cerca del Partido Comunista, y hay otros aspectos que yo voy a estar más cerca de las corrientes liberales de la derecha. Porque tienen que ver, por ejemplo, yo siempre lo pongo una cosa súper práctica. Un liberal debería ser partidario de la independencia de la Cataluña, porque piensa en la libertad de los individuos. Entonces, procura que los individuos no tengan restricciones en las decisiones diarias de su vida. Y en ese ámbito nos va a compartir con el Partido Comunista. Pero en los derechos laborales, en que el Estado resguarde la garantía de los trabajadores, yo voy a tener más cercanía con el Partido Comunista que con los liberales. ¿De acuerdo? Entonces, la política tiene contenido, no es solo el hacer cosas. El motivo por el cual yo lo hago. No solo encerrarse en una corriente política porque sí, hay que saber sopesar y saber dónde le aplica el zapato en el fondo, y en ese sentido ver según la contingencia y según lo que te están presentando en ese momento, dónde estás tú más de acuerdo, algo así. ¿Y cómo cambia la sociedad? El país cambia. El país cambia. Yo conversaba ayer con unos muchachos que decían, el mundo agrario nuestro no es el mismo mundo agrario de la década de los 60. O sea, hoy día es otro. Entonces tengo otro escenario, no puedo hacer la misma receta que yo tenía en los años 60, lo que estoy haciendo ahora. Entonces, si yo no renuevo el pensamiento, no sirvo para cambiar el país. No sirvo. Y esa es la gracia de la política. La política tiene que ser una mirada crítica permanente respecto a lo que estoy pensando. No puedo tener verdades absolutas. O sea, entiendo lo que quiere decir. Políticamente hemos producido un estancamiento y no avanzamos. Lo que pasa es que debatimos un poco. Claro. De la reflexión de fondo, de decir qué es lo que piensan, hay mucho de cosas, digamos, y poco de contenido detrás. Y yo le digo, por ejemplo, yo tengo una posición crítica respecto al presidente, pero la tengo porque yo no comparto su idea social que tiene. Tengo dos miradas distintas. Ahí hay una cosa, la ciudadanía resolvió y el presidente de Chile es el señor Kast, pero es el presidente de Chile.
Y yo tengo que adaptarme a esa realidad y no a la que me gustaría. Claro. ¿Eh? Buscaré los espacios en la sociedad para poder hacer que no sea la reproducción de un sistema que es muy duro para el trabajador común y corriente. Ricardo Fernando, ¿qué puede decir? Mira, yo pienso y escucho con mucha atención a don Patricio, que es una persona avesada en política y ya lo conocemos con su trayectoria, pero yo creo que aquí el punto inicial hay que tener voluntad. Yo creo que de ahí parte todo. Si uno no tiene la voluntad de querer escuchar, de colocarse en la situación de, tú no llegas a acuerdo. Y concuerdo plenamente con lo que menciona don Patricio con respecto de Cataluña, pero sí, claro, si el PP se junta con el Vox, ya tienen la mayoría absoluta. Y pueden hacer la independencia, digamos, de España. O sea, concuerdo plenamente con ese pensamiento si lo quisieran hacer. Pero bajo ese punto de vista hay que adaptarse. Puedo entender de sus palabras de que no está contento con el gobierno del presidente José Antonio Kast, que yo sí lo voté, soy independiente, pertenecí siempre a un partido político desde mis 18 años, pero hoy estoy independiente. Pero eso no me hace ser más o menos para tener la facultad. Y para poder responder la consulta que usted me hizo, yo no soy la persona indicada para decir si RN está mucho más cercano a tal o cual. Lo que sí yo puedo mencionar es que cada partido político tiene sus propias convicciones. Y cada uno de ellos, a través de sus dirigentes nacionales y territoriales, tendrán que ver si es que esa línea son capaces de traspasarla o no. Y hablaba muy bien don Patricio de eso adaptarse, le guste o no le guste, está el tema de que hoy por hoy gobierna el presidente José Antonio Kast y su equipo. Pero también hubo muchos que durante 4 años nos adaptamos también a un trabajo que hizo el expresidente Boric. Entonces, este es el juego de la política. Unos lo pueden votar, es la voluntad popular, nos guste o no nos guste. La diferencia que yo veo es que aquí todos están, y mis colegas de la prensa a lo mejor no les gustará lo que yo voy a mencionar, pero están muy al choque, están muy asiduos a querer que todo se resuelva al toque, como se dice popularmente en la jerga coloquial. Dejemos que las instituciones avancen un poco. Ya hoy fuimos testigos y somos testigos de lo que se está llevando, este cambio de gabinete, porque no conectaron. Pero también quiero llamar a mis colegas y a la ciudadanía, dejemos un poco, porque aquí si hay cambios y hay cosas que no están siendo correctas, ¿es por qué? Por una herencia. Y esta herencia la vivimos durante 4 años, el gasto fiscal es tremendo, discúlpenme. Partamos de ese punto de vista. Pero una consulta, ¿bien? ¿Tú crees que Steiner con Cedini no conectaron con la gente? ¿O hay un problema de capacidad y de mala elección del gobierno? Porque, para darte un ejemplo, aunque suena repetido, ¿Sí? Cedini siempre dijo que el primer acto de corrupción era aceptar un cargo para el cual tú no estabas preparado. Correcto. Cedini, según mi opinión, y según que también estoy hablando a título personal, no estaba preparado. No es lo mismo ir a Sin Filtro que ir a Estado Nacional, y el ejemplo se lo damos delante en la previa, que cuando fue a Estado Nacional con Katy Martorell, su desempeño fue malísimo, por no decir pauper, ¿ya? Y Steiner, yo creo que, bueno, selló su salida, que no reconoció que la campaña se había mentido, porque en la campaña decían que había el plan implacable de seguridad, y Steiner dijo que no tenía plan. Y yo creo que que le puso la palabra fue la subsecretaria de Seguridad, cuando en el fondo se burló de los parlamentarios cuando dijo que querían que le trajéramos el plan Anilla. Por eso te pregunto, ¿tú crees que es por un tema de conexión con la ciudadanía o un tema de capacidad y malos nombramientos? Mira, no sé si son buenos o malos nombramientos. El equipo que comanda o el equipo, digamos, el segundo piso de la moneda, tendrán que haber visto varios nombres. Yo no soy parte, digamos, del gobierno, porque si bien voté por el presidente José Antonio Kast, no tengo ningún problema en mencionarlo. Yo no soy parte de la coalición porque soy absolutamente independiente. No, por eso digo. Bajo ese punto de vista, yo no sé si puedo criticar las capacidades de tal o cual. Lo que sí yo puedo decir es que si bien en papel o profesionalmente sí pueden estar capacitados, pero otra cosa es saber comunicarlo. Y yo creo que ahí es muy complejo poder, cuando tú te enfrentas a tus propios colegas en una rueda de prensa
y sabes perfectamente, porque entre los medios se conocen los tipos de preguntas que se hacen, algunos a lo mejor quizás le hicieron algunas consultas que sabían que dónde está la debilidad. Uno tiene fortaleza y debilidad. Y creo que la ministra saliente en este minuto no conectó, digamos, con la audiencia, no tenía la claridad, no manejaba al 100% muchos temas, y eso le dificultó el poder comunicar lo que el gobierno de Chile quería que se comunicara. Bajo esa premisa, yo creo que los cambios hacen bien, y concuerdo con lo que conversábamos anteriormente, Jorge, que yo creo que esta coalición o este partido político que hoy gobierna nunca esperó gobernar. No hubo las instancias necesarias para poder elegir las personas clave. Quizás, puede que yo me equivoque, pero eso es lo que demuestra en este momento esta salida de 2 ministros de O sea, si lo lleváramos a una empresa, hubo una mala contratación de personal. Y es válido, cuando tú no cumples en una empresa, ¿qué vas? Dijimos en el programa anterior. No es cierto. No. No es cierto. ¿Qué cosa? Porque aquí se preparó. O sea, aquí el Instituto Republicano de Estados Unidos hizo un seminario especial para personas que después fueron nombrados ministros. O sea, que quedan repitiendo. O sea, lo que pasa, lo que vuelvo a repetir, aquí el contenido no es una cosa de abstracto. O sea, yo no puedo comunicar algo de lo cual yo no estoy convencido que es así. Claro. Es el principio de la comunicación. Sí, claro. No es posible. Entonces, lo que sucede es que hay un modelo instalado, que no es un modelo que nosotros conocemos en la derecha clásica. Es un modelo que se armó sobre la base. Voy a dar un dato. Esta tesis, este proyecto misceláneo donde hay reformas constitucionales, todo este debate que hay ahora, no se ideó en Chile. Por favor. Si ustedes miran los proyectos de Trump en Estados Unidos, es igual. Argentina es igual. ¿Por qué? Porque se mete en un solo paquete, cosas que son de reformas, que requieren reformas constitucionales, junto con proyectos minúsculos y secundarios. Porque saturan el Parlamento en una discusión variable. Porque hay una cantidad de cosas en las cuales yo podría estar de acuerdo. Pero hay otras que son muy de fondo, no de forma, de fondo. Entonces, aquí hay un modelo que fue instalado. No por casualidad, la mayoría de los ministros provienen de una misma edad. Provienen del área más conservadora, republicana, no militante, pero sí son de los centros de estudio. Entonces, yo puedo estar en discrepancia de lo que piensan, pero yo reconozco que ellos armaron un equipo. Mira, la reforma más importante en los últimos años fue el Ministerio de Seguridad. Y el Ministerio de Seguridad tiene la obligación de entregar un plan bianualmente. Si yo soy el ministro, tengo el plan armado antes de entrar a ser ministro. Entonces yo no puedo argumentar que me están pidiendo una cosa ni ya. No es faltarle respeto a lo que los mismos parlamentarios, incluso de derecha, fueron los que introdujeron al principio que había que tener un plan. Porque el tema de seguridad no es un tema de un partido, es un tema que afecta al conjunto de la sociedad. Entonces, aquí hay temas de fondo, no de forma. Y el tema de fondo es lo que normalmente nosotros no discutimos, porque terminamos discutiendo lo aledaño y no lo de fondo. Y quizás fue de forma, porque el tema de la ministra Steiner, yo creo que nació muerto, porque ella siendo fiscal, ¿cierto? Para asumir, digamos, el ministerio, debió haber conversado previamente con el presidente. Obedece una conversación, 1 o 2 semanas, y siendo fiscal, estar conversando con el ministro, ya es un tema que éticamente se contrapone, digamos. Ya el tema estaba complicado. Ahora, el tema pasa porque lo que dijimos en el programa pasado con Jorge, este es un gobierno inexperto. Nunca habían gobernado, no sabían gobernar. Es lo mismo que le pasó al presidente Boric, que tuvo que llamar, ¿cierto?, a Elizalde, a Toá,
a Monte, porque necesitaba... A todo lo que le llegó Sí, fuerte, porque necesitaba... hagamos reto política. Eso, ya, ahora lo que tiene que... Yo pienso que tiene que ser el presidente Kast es poder darle un poco más de contenido, de fuerza, y tiene que llamar a RN, tiene que llamar a los Alamán, tiene que ir a buscar incluso a Longueira, necesita un poco de Sustento. sustento, Y un poco de fuerza. Claro, y salir de esa tosudez, Exacto. porque Yo lo veo. claro, ellos optaron por tener gente de su unión político, pensaron que no iban a tener, que no iba a ser necesario llamar a RN, a la UDI, y ahora lo van a tener que hacer. Y porque es que, aparte se les viene pesado, porque supongo que ya, ahora viene el tema de la ley miscelánea, ¿ya? En la Cámara de Diputados tienen listos los votos, el PDG le comprometió los votos, pero esa negociación no le sirve para el Senado, porque el PDG en el Senado no existe, y ahí es otra negociación. Entonces, si se siguen como separando mucho las aguas, a lo mejor les va a rebotar en el Senado. Después del Senado tendré que volver al tercer trámite. Y quizá con qué cambios va a volver, y ahí van a tener que a lo mejor volver a negociar con el PDG. Entonces, no es tan fácil como algunos dicen, no, ya esta ley está aprobada. Esta ley va a pasar por tercer trámite, sí o sí. No pasa por tercer trámite, el Senado no recibe. No, pero si la hace... Tiene un año. Claro, no, pero, Sí, un pero, año, claro, pero, un año, pero si vuelve con cambios, sí. Si el Senado... No, pero si hoy día no hay mayoría en el Senado para rechazar. Es que Pero todo, no legislar. claro, es que esa es la negociación que se está... ¿Con quién? ¿Mm? ¿Con quién? Con UDI de Guerrero. Porque Pero no- si hacen empatan el Senado. El Senado está empatado. Por favor, Sí, sí. está empatado. pero Porque los dos independientes que podrían ser, los dos independientes, que es Campillay y el de Punta Arenas, Bianchi, están al otro lado, ¿verdad? Y ya lo declararon. sí, pues, no, Entonces no hay sí. ley. Por eso se anunció que se iba a hacer por decreto. Y lo que sucede es que la reforma más importante del gobierno, que tiene que ver con la reforma del sistema tributario para poder dar excepción tributaria a determinadas empresas, si cae, no hay ley. Porque la ley... Mira, aquí lo que se hizo, históricamente todas las reformas que tienen que ver con tributos y con impuestos, son reformas constitucionales. Aquí se pasó por una ley. Y por tanto, ese pedazo de la ley no va a entrar. No va a entrar. Bueno, hay Entonces, dos temas ahí. Pues, está el tema de la rebaja de impuestos y la integración tributaria. exactamente. Son los dos- Son dos cosas que son de reforma constitucional. Son- Por eso son dos temas. entonces hay un tema de cómo tú te haces cargo, porque además, a ver, por el bien del país, necesitamos resolver algunos nudos que están discutiéndose. Esta cuestión no es de blanco a negro, sino que hay que buscar el punto de equilibrio que te permita tener leyes que puedan ser viables de desarrollar. ¿No? En todo ámbito. En todo ámbito. No hay otra. Entonces, o se sientan a negociar, cuestión que no lo hicieron en la Cámara de Diputados, o no van a ir. No lo mismo negociando Stein que lo que irá negociando. No es lo mismo. Eso es lo que no está por el tema. O Alamán negociando. No es lo mismo. De su trayectoria, Ya. de su experiencia. Por supuesto. Ahí es donde yo hablo de la consistencia del gobierno. Lo que hablábamos delante con Fernando, Pero quizás... no olvidemos que hizo José García Ruminón. Yo creo que es un pues elemento político que conoce muy de dentro con respecto al teje-maneje, cómo se lleva tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Yo creo que es una persona que llega a consensos, que es creíble, y bajo esa premisa creo que podría ser el mejor aliado en este momento del gobierno para hacer las negociaciones. No sé si le vaya a resultar o no, pero es lo que uno visualiza desde la región. Claro, que hablábamos delante, quizás si en un principio hubiera buscado gente con experiencia, con peso, con bagaje político, ya quizás ahora el panorama no estaríamos viendo unos cambios de gabinete y quizás no hubiéramos estado como estamos ahora, como se dice, haciendo tantas reformas. Hubo un desfile de renuncia de CDM, entonces...
Sí, personas que también han subido por 24 horas. Sí. Yo creo que está el actor reconocido Renato Munster, que estuvo solamente 24 Claro, horas. y que ahora dijo que le gustaría, si lo llamaran nuevamente, volvería. No, que esto no es payaso. No, sino que estoy dando un hecho de la causa. Pero mire, yo le voy a contar una anécdota personal. Cuando la derecha ganó el gobierno regional, yo me contacté con amigos míos de la UDI y busqué gente de la UDI con el cual nosotros pudiéramos conversar en el gobierno. Porque lo que se estaba armando era gente que no tenía ningún vínculo. Y se lo voy a dar con un ejemplo súper tal que se lo mostré. Dije, el intendente tenía un lío, con los cabros habían salido a corear. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Esto es autor de los comunistas, ya lo mismo. Pero yo tengo que tener un amigo, que tenga un amigo comunista, que me permita conversar al otro lado. Pero cuando yo tengo autoridades que ni siquiera tienen un amigo que tenga un amigo comunista, tengo un lío. Tengo un lío. Entonces, la política tiene que ver con el acto de dialogar, de discutir y encontrar los puntos donde yo puedo converger. No todas las cosas son entre blanco o negro. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio, y lo que hizo el gobierno en la primera Cámara, en la Cámara de Diputados, es que quebró, no dialogó con una parte de la oposición. Y eso hizo que se generaran las condiciones para que en el Senado no haya diálogo. Qué importante. Es muy importante. Y eso tiene que ver con la capacidad de conversar, de decir, mira, todos nos conocemos, vivimos en el mismo país, hacemos las mismas cosas, compramos los mismos lugares. Nos vemos la cara todos los días. Es lo mismo que le pasó a Gabriel Boric en los primeros 3 meses. Es exactamente lo mismo. Porque venía al Frente Amplio a borrar del mapa el Partido Socialista, a la Cristiana, al Frente Amplio, a los tradicionales. Los republicanos venían a borrar del mapa a RN, a la UDI, los tradicionales. Pero lo necesitan. José Antonio Kast necesita de RN, necesita de la UDI. Como así Boric necesitó el Partido Socialista. Y estas nuevas tendencias políticas que salieron, convergencia social, revolución democrática, que se hacen llamar de izquierda, ¿cierto? Para mí, que para mí nunca serán de izquierda. No, pero coloquémonos serios. Los principios de convergencia, pero dicen como un militante de convergencia, y de hecho está en el estatuto y todo. Convergencia se autodefinía como se autodefinía como un partido socialista, de pensamiento socialista. Pero ¿ustedes saben cuál es el principal autor que lee Boric? no, Allende. Lo que pasa es que todo ese sector del Frente Amplio es un sector que es crítico de la izquierda tradicional, pero es una fuerza de la izquierda. Claro. Entonces, yo tengo diferencia en algunas cosas, pero en lo central yo lo comparto. Entonces, yo tengo que ver cómo articulo estas fuerzas. Me pasa lo mismo, por ejemplo, no es el partido de la gente, porque ese es otro fenómeno que es difícil de identificar. ni facho ni comunacho. Pero, por ejemplo, yo tengo buenos amigos con los cuales converso y dialogo regularmente en Renovación Nacional. Y hay elementos que uno encuentra que son comunes. Se está más cerca de mí entonces. Porque no me contesta. Porque la contesta como golpe. Ahí llega nomás, claro. No, lo que pasa es que como toda la política no es un único color, tiene matices en el medio. ¿Te das cuenta? Entonces, yo digo, la UDI hoy día, lo que dirige hoy día la UDI no es Longueira, es cosa de escucharlo. Sí. ¿Te das cuenta? Y con Longueira yo quisiera recordarle que con Longueira se resolvió un lío grande que hubo del gobierno años atrás.
¿Me entiendes? Porque la conversa era súper aterrizada. Entonces, lo que yo digo, aquí nosotros vivimos en el mismo territorio, tenemos que vivir todos los días y tenemos que entendernos. Pero lo que yo sí creo que es imposible es que a mí me hagan comunicar con Noel Larreta porque yo soy demasiado viejo para eso. Entonces, la política tiene contenido, no es solo abstracto. Entonces, cuando yo miro lo que hay, yo digo, este gobierno es un gobierno que se articuló desde el Partido Republicano, que se albergó en fuerzas de centro-derecha y de derecha, pero que esa derecha no alcanzó a influir en el gobierno, sino el juicio de la ley para ellos. O sea, hay ha sido bien crítica con el tema de los recortes, y a ese punto los quería llevar yo. Con el tema de los recortes, ¿qué opinan del tema de los recortes? Porque según yo hay como una... Todavía no entiendo que por un lado quieran bajar los impuestos, quieran hacer la integración tributaria. La integración tributaria, según tengo entendido, son cerca de... El país debería recibir $1.000 millones de dólares. Y el tema de los recortes, como que en el fondo están queriendo, con el tema de los recortes, tapar el diferencial que se da con la baja de impuestos. Y como región ya nos estamos viendo afectados con los anuncios de recorte de 1.600 millones al hospital de Curicó, 1.513 millones al hospital de Talca. ¿Te puedo interrumpir referente a eso, al tema de los recortes que yo anduve indagando y me cuestioné por qué están haciendo recortes? Bueno, de acuerdo a fuentes como Diario La Tercera, Cooperativa, BioBio, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, cerró una grave crisis financiera, con una deuda total cercana a los 476.000 millones de pesos. También aparece acá una deuda con clínicas privadas, un endeudamiento del Estado por los prestadores privados agrupados en clínicas de Chile. Se disparó principalmente por la ley de urgencia y los rebases de FONASA. Este monto presentó una alza interanual del 27%, y también aparece una deuda con proveedores de insumos médicos, ¿cierto? Por más de 150 millones de dólares. Vamos a terminar la idea. Yo después me vengo ahí porque eso lo manejo. Claro, como para complementarte. Claro, el problema del gobierno de Gabriel Boric no es que se hayan... No hay un mal cálculo en la deuda en sí. El cálculo que se hizo erróneo fue la plata que iba a recibir el Estado. ¿Ya? Ahora, la deuda del país... ¿Tú estás diciendo, bajo esa premisa, que es el mal menor? No. Estoy declarando el punto de vista no, la deuda del país, la deuda se produjo, el aumento de la deuda aquí, a todo esto, el gobierno que menos porcentaje de deuda ha aportado a la deuda externa. El porcentaje de deuda del país está entre un 44% del PIB. ¿Ya? Ahora, hay países, Estados Unidos, Francia, que están sobre el 90%, Estados Unidos creo que están endeudados el 216%. Ya. Entonces, esto que se trató de transmitir y que mucha gente lo compró como, valga el término coloquial, como pan caliente, no es tan así. ¿Y tú crees que no es así? Por eso te digo, la deuda del país está bajo el 50% del PIB. Si no me equivoco, la deuda por medio de la OCDE está cerca del 60, 80, si no me falla la memoria. Entonces, estamos dentro de márgenes normales, el país se puede seguir endeudando. Ahora, ¿hubo un mal cálculo de la plata que iba a entrar? Sí lo hubo. Pero, insisto, la deuda que dejó Gabriel Boric, el aumento de la deuda, es el menor aumento en los últimos 4 o 5 gobiernos, si no me equivoco. Si no... Mira, me permite que aquí sí. Yo me voy a meter porque si usted, partamos de la tasa de inflación en el país, desde cuando ganó Boris a cuando terminó, bajó casi el 300%. A partir de la inflación afecta en la vida diaria de la gente, no es un tema menor. Sí.
El país no tiene un nivel de deuda que equivale como al 40% de la capacidad de endeudamiento que tiene el país. El país no es igual que la casa. No es igual que la casa. De hecho, cuando se habla de que terminó el periodo de Boris con bajos recursos en la baja fiscal, es porque se cerró. Escuchar la entrevista que se hizo a un consejero del Banco Central. Porque esto no es igual que la Casa Luz. ¿De acuerdo? Se miran los flujos disponibles. Entonces, en los flujos disponibles globales es lo que hay que medir. Si nosotros no hubiéramos tenido una deuda mayor, nosotros estaríamos en tasas de inflación muy altas. Y mucho de este tema tiene que ver con que para poder restringir la inflación se provocó menos gasto. El provocar menos gasto genera deuda. Claro. ¿No es cierto? No te pago ahora, te pago más rápido. Un par de meses más. Ese es el modelo de administración de un país, en serio, no es mentira. Entonces, porque un país no quiebra, para hacerlo así. Entonces, la administración de los recursos está supervisada por el Banco Central. ¿Ya? Yo hasta aquí no he leído ningún documento del Banco Central criticando la política económica del periodo, ni uno. Lo que hay es una pelea política. Una pelea política. ¿Por qué? Lo voy a dar con un ejemplo súper práctico. No hay plata. Ustedes ven que ahora hay un bono para el gas, para la cuestión, que llega hasta el 80% de la población. Hasta el 80%. Sí. Ese es un gasto. El gasto no sale de la nada, sale de los recursos fiscales. Entonces eso significa que el fisco tiene plata para pagar eso. Lo que pasó con el Merco. Con el Merco. Entonces hay un sistema que, claro, uno tendría que hacer con una pizarra explicar cómo funciona esto, pero el sistema, este no es un país que esté en quiebra, para hacerlo franco. Podría endeudarse 3 veces más, pero no lo va a hacer. Don Patricio, ¿y aquí alude usted ese comentario que de repente dice, no, estamos en la quiebra, no vamos a ir al... Porque es muy político. Es un fanatismo... No, es muy político. Es muy político. Compra mucho el discurso catastrófico. Y, como decía, lo creyeron, votaron por ello, y el ejemplo que vimos la semana pasada. Si el país hubiese estado tan mal económicamente, el FMI no tuviese abierto la línea de crédito de 300 millones de dólares. Pero yo les voy a preguntar, nosotros tenemos una tasa de desempleo menor que Estados Unidos. ¿Por qué? Pregúntale, lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que tuvimos un periodo de pandemia, que la economía se contrayó entera. Había que retomar esto y la recuperación de la economía del país no es de la noche a la mañana, nos pasa en la familia. Cuando nosotros estamos hoy en la familia, no es que a los 2 meses después ya andamos bogantes, nos corresponde. Entonces, se nos generó un problema con el empleo. Tenemos un problema con el empleo formal. Porque en el periodo de la pandemia se expandió masivamente el empleo informal. Hubieron mucha gente que enfermaron muchas pymes, mucha gente que salió a buscar Entonces, lo que hay que discutir esto es en serio. Porque la política, mira, hay periodos en las campañas donde uno puede pelear la política chica. Claro. Pero cuando uno tiene el gobierno, tiene que hablar la política en serio. No solo con consignas. Otra cosa es con quitar. Porque yo te digo, por ejemplo, lo que nos pasa ahora. Mira, la teoría de la reducción de impuestos que hay ahora en producto de la reforma esta que se quiere instalar, no es nueva. Esto se han hecho en varios países. Sí, totalmente. En Irlanda se hizo lo mismo. ¿Cuántos empleos generó eso? 0. ¿Por qué? Porque las empresas se instalaron a grandes. Por ejemplo, hay empresas de tecnología que se fueron, sacaron patentes, todo esto, pero su producción era en China.
No es verdad. ¿Te das cuenta? O sea, la economía no se mueve de la manera que uno cree que yo le regalo impuestos y ya no tengo que ir a poner impuestos, porque hay otras condiciones. Necesito mano de obra calificada, necesito materias primas disponibles, necesito la estabilidad económica del país, necesito un conjunto de cosas que son para poder hacer que la inversión llegue y llegue bien. ¿Mm? Nosotros tenemos una propuesta puesta por el gobierno que significa un déficit presupuestario durante 20 años. De hecho, Sobre el supuesto que producto de esta rebaja va a haber mayor actividad económica, ese es el supuesto. Y si no, bueno, de hecho, el mismo ministro cuando le preguntaron si iba a generar más empleo, dijo que no podía asegurarlo. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que estas reformas iban a llevar al país a una inestabilidad por lo menos hasta el 2031. El dato que decía antes, la integración tributaria son 1.000 millones de dólares menos al año. 1.000 millones es la mitad de lo que se gasta en la actividad universitaria. ¿Sabes que hay muy pocos países que tengan integración tributaria? Sí. Muy pocos. Porque significa que yo descuento tributo de lo que yo pago en la empresa. Sí, yo no sé, en el fondo sí, yo retiro mis ganancias personales, mi ganancia como persona de la empresa tendría que tributar y eso, la integración hace que no tribute ese dinero. ¿Sabes lo que me pasa? Yo lo escucho y de verdad que siento que pueden tener bastante elocuencia de lo que están mencionando, pero parece que soy yo el que vive en un país que no comparte con muchas cosas que se mencionaban en esta mesa. Porque aquí, efectivamente, puede que el gobierno esté instaurando que no hay plata, pero efectivamente no hay plata. Si los reportes que venían o que se están informando hoy en día no son recortes de que los quiera hacer, porque el financiamiento, y aquí yo creo que vamos a concordar todo, el financiamiento de un año a otro se viene del presupuesto anterior. Entonces, no están los números, no da la plata para poder toda la cantidad de beneficios que entre comillas se tienen. Otra cosa, aquí la plata hay que cuidarla. Como bien se dijo, esto no es la casa, pero sí es la plata de todos nosotros, de los que compramos, de los que vamos al almacén y pagamos y nos dan una boleta. Esa es nuestra plata y es nuestra obligación, tanto de la gente que está en el Parlamento como de los comunes y corrientes que estamos en la calle, de poder que esa plata se administre de manera coherente. Si yo te voy a dar una plata a una fundación que bien cuestionada y que no ha salido a palestra todavía, faltan algunas investigaciones, ¿en qué se gastó? ¿Está bien evaluado? Si está mal evaluado, si yo le coloqué plata a un proyecto, a un trabajo y no rindió los frutos, ¿le voy a dar plata de nuevo? Ya, es que Vamos a coloquemos las cosas en concordancia. Aquí hay una equivocación total. Porque todo el sistema de recursos que se aportan lo ve el Ministerio de Hacienda, un equipo técnico, y ese equipo técnico recorta los programas que no dan resultados. Y uno examina, yo soy economista, yo examino regularmente todos los años lo que el Ministerio de Hacienda le pega la cortar porque no se financia. Ahora, si alguien usa mal los recursos a la cárcel, porque son recursos del conjunto del país, no es un tema, pero aquí lo que estamos hablando es que cómo tú administras los recursos que el país tiene. Lo que se Y tú tienes dos alternativas. O hago lo que se está proponiendo, que son reducciones para las empresas o beneficios a las personas. Porque ustedes saben, por ejemplo, el subsidio para el trabajo, la contratación, es para personas contratadas, no para personas nuevas, son para personas contratadas. ¿No? ¿Quién me garantiza que eso va a significar un contrato nuevo? Nadie. no. Nadie. Entonces, ¿por qué no transparentamos y decimos la verdad de frente? Decimos, ¿sabe qué? Yo creo que si le estimulo a las empresas a que sigan creciendo, puedo generar mayor empleo. Pero para eso le subsidio parte de los salarios actuales, porque no es para salarios nuevos, no es para empleo nuevo. Eso es lo que está en la propuesta, no es empleo nuevo. No. Entonces, cuidado, lo que estamos haciendo
es un proyecto que es muy conservador, pero Sí. muy conservador. ¿No? Y hay dos temas, como para seguir. A ver, yo creo que aquí, estando en parte de acuerdo con lo que dices tú, que sí, pues, si algo no funciona, obviamente tienes que o recortarlo, disminuirlo. Pero acá se está poniendo la carreta delante de los bueyes, porque aquí no hay no ha existido un análisis. No existió un análisis, yo voy a rebajar acá, voy a rebajar acá, voy a rebajar acá. Acuérdate, desde el principio dijo 3% para todo. ¿Te acuerdas? Para todo el ministerio. Sin ni siquiera haber analizado qué era lo mal que estaba funcionando en cada ministerio. ¿Ya? Y tuvo que regular con el caso de... Tuvo que regular con educación de 520 millones de pesos a 200 millones de pesos. Tuvo que regular con salud a 430 mil millones, perdón, 320 mil y 430 mil millones de pesos. Y tuvo que regular con seguridad, que ahí no rebajaron nada. ¿Ya? Pero a mí lo que me preocupa, dicen, no hay plata. ¿Ya? Entonces, la impresión que me da es que están tratando de hacer estos recortes para tratar de tapar el hoyo que va a dejar la baja de impuestos. Ahora, como te decía, el mismo ministro reconoció que esta baja de impuestos no iba a generar más empleo. Lo que decía un periodista acá. Esto se ha intentado, y lo hablamos la semana pasada, se ha intentado en Estados Unidos, en Inglaterra, no me acuerdo de países más, y no hay experiencia comparada que diga que esto ha funcionado. No ha funcionado en ningún país. Nunca el retorno ha sido igual a lo que se ha dejado a lo que se ha perdido. El famoso mercado se regula solo. Claro. Nunca ha sido, nunca se ha dado. Entonces, eso es lo que me ocurre. Están tratando, sí, está bien que traten de rebajar los gastos, pero suponte en salud dijeron, vamos a rebajarlo. Y ahí recién van a ver cómo puede funcionar. Cuando esto no es no es algo que sea que de la nada va a salir la rebaja, tú tienes que analizar y ahí después hacer el recorte. Concuerdo, por eso te digo, o sea, yo no estoy presentando una defensa corporativa, No sé. principalmente estoy analizando dentro de la garantía o de las posibilidades que están. Si tú me dices, para mí es esencial, y lo que todos manejamos acá, que aquí lo más importante es lo que dice la ciudadanía: seguridad, salud, educación. Esos puntos son intocables. Pero los querían tocar para mí. Sí, ¿cachai? Yo eso es lo que analizo. Esos puntos, pueden haber otros programas que funcionen o no, pero sí también se tiene que meter dentro del ministerio, se tiene que meter dentro del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, hay cosas que pueden ser favorables y otras no. Claro, O sea, yo desconozco la materia en sí, en qué se quiere rebajar. Tú dices el 3% lineal. Así fue el primer. Entonces, no sabemos aquí. Te hago una recomendación, revisa la reducción del presupuesto de los hospitales de la región. Sí. No, sí, por supuesto. Es brutal. Acepto su recomendación, pero entendamos también de que esto, todo tiene un efecto y una consecuencia. Ahora, yo entiendo lo que dice Fernando, yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas, en otras no, pero en la mayoría sí, en términos de que siempre estoy diciendo que los ministros no conectaron. Y creo que gran parte del gobierno no ha conectado con la ciudadanía. Por ejemplo, y se ve claramente especificado, por ejemplo, nos falta plata, no tenemos plata, no tenemos caja. Y hay una forma muy importante para poder recaudar en la fiscalización y preocuparse de la evasión. Hemos ido muchas veces nosotros a comprar al negocio de la esquina y la misma gente no le hago la cara. Oye, necesito vender y van el IVA. Hay un tema de evasión y de fiscalización brutal. Entonces, busquemos fórmulas. No hay innovación, no hay no hay conexión. No hay conexión con la ciudadanía. Por ejemplo, cuando el presidente dice, oye, bueno, nosotros estamos mal, mi hermano no puede ir a estudiar a Europa. Ahí hay totalmente fuera de la realidad. Yo lo que digo, por eso que comparto con Fernando que falta conexión y comparto con Longueira, no parece decir esto, que le falta calle al gobierno. Le falta calle. Que Longueira lo dice porque calle. él tiene ya la calle y quizás se da cuenta de que
Le falta calle, vos. Ahora yo no sé qué va a pasar con el tema del gas. No sé si la gente va a aceptar el bono, los que van a por gas. Yo no En aplico. consecuencia, Yo no aplico, ¿para qué? en consecuencia, no sé, porque al final había todo un tema, Pero déjame, mira, ironía. déjame ver el tema del gas. Porque el tema del gas presupone una cosa bien práctica, porque no tiene costo al fisco. Porque si yo No sabía eso. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Porque Lo manda para atrás. la modificación de los ingresos fiscales, pues solo cuando se el precio del cobre, ¿Ya? te cubre todo el costo. El aumento. Ya. Pero o sea, no tiene costo Sí, para el presupuesto Ya me quedó fiscal. claro ya. ¿Ah? Sí. Entonces digo, el bono para esta cuestión son 20 y tantas lucas, 27. 27 lucas. ¿Tú sabes cuánto compro yo el gas? 20. A 16. ¿Alguno? El mismo. Pasa el dato porque yo lo compro. Porque yo estoy. ¿Tiene algún beneficio adicional? No, yo estoy adscrito a un sistema con la gente de la CUT en que te dan un vale y sale más barato. Sí. También estamos un poquito nosotros en el premio. Yo no estoy diciendo que la empresa de gas pierde nada. Entonces nosotros, el bono la está subvencionando a la empresa de gas. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que yo digo es que aquí hay un tema que es de fondo y no de forma, y es cómo se administran los recursos sociales. Los recursos sociales no pueden ser igual que el mercado, porque el mercado opera de otra manera. El mercado, si hay escasez, sube los precios. Y no se regula solo. No se regula solo. Entonces, aquí... Hay una demanda inelástica. Y ahora- El gas es inelástico. Pues, no, Y además, es una demanda ¿quién que provee el gas? siempre está. ¿Quién provee el gas? La luz siempre está. Y No. No es elástica, es inelástica. Entonces, Pero también entendamos que la demanda social siempre va a ir en aumento. Siempre, porque las necesidades siempre van a ser mayores a las oportunidades que pueden tener el común. en el principio económico, las por necesidades supuesto. siempre son crecientes. Pero no estoy en contra de eso, al contrario, si tuviésemos, bienvenido sea. ¿Cuánta gente que realmente lo necesita? Pero yo no sé si necesariamente la demanda social debiese ir en aumento, y esta es una utopía, si tuviésemos una sociedad más justa. Porque si tuviésemos una sociedad más justa, con mejores sueldos, con mejor acceso a la educación, con mejor acceso a la salud, la demanda social, el gasto social, que Sería a lo menor. que- Te lo pongo más complicado. Nuestro país es uno de los países que menos impuestos paga. Así es. Hay un volumen muy alto de la población que está exento de impuestos. Impuestos a la renta. ¿Te das cuenta? ¿Ah? De algún lado sale la plata, si no sale del mismo. Pues. Claro. ¿Ah? Sale de ustedes, sale de la gente, De la gente que está ahí. que genera los recursos. Así es. ¿Sí que sí? Y que estos últimos 2 años ha sido de verdad muy complejo para quienes también emitimos boletas de servicio y trabajamos completamente o salieron negativos, y en este caso yo soy saldo cero. Todo lo que tributé el año pasado, cero. No hay devolución. Cero devolución. Cero. No devolución. Cero. Recuerde que estamos en el séptimo análisis desde el Club Social de San Javier. Saludamos a Janet Bustos, quien está conectada, Patricia Tudillo, don Axel Zurita López, que le envía un saludo a don Juan Alberto, nos mira desde Maule Norte. Saludamos a don Ricardo Javier Flores, a don Juan Díaz, de a poquitito, este es nuestro segundo capítulo, vamos a ir mejorando el audio, ¿cierto? Nuestra segunda edición, vamos mejorando de a poquitito, le vamos dando forma a esta iniciativa ciudadana desde el Club Social. Gracias, Pablito, por facilitar sus instalaciones y agradecemos también a nuestro invitado Fernando Rodríguez, don Patricio, lo interrumpí, continúe. A lo que quiero avanzar es que la economía no es un acto abstracto, tiene que ver con gente, con personas. Entonces, aquí hay una diferencia muy brutal, porque el trabajador o el ciudadano común y corriente no tiene muchas posibilidades de excepciones tributarias. De hecho, el IVA es uno de los impuestos más regresivos que existen. Más o menos, tampoco porque esa es una categoría, por una cosa simple, yo no voy a comprar más pan del que compro, ¿no es cierto? Claro, y no me voy a comprar 3 autos,
sea, tiene cierto ajuste en función a... No, por eso uno Tampoco lo voy a encuentra comprar un auto súper de lujo porque no me gusta. Entonces, lo que yo digo, es un elemento que permite tener una base tributaria común. Pero aquí, las excepciones tributarias son demasiado grandes para las empresas. Para las empresas. Entonces, cuando yo quiero regular eso, me acusan de estadista. Claro. Entonces, sí, pueden también haber intereses partidistas y veamos que la clase política en general está en todas. Claro. Y si no me equivoco, el porcentaje de evasión y elusión, aunque son separados pero juntándolo, por lo que decía un precio, creo que está entre el 7 y 8% del PIB. Entonces, claro, lo que decía Juan Alberto, fiscalicemos los negocios que dan boletas. Pero yo pienso que el grueso está en las grandes empresas. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. Mira, No es así. Pero es que ahí es Porque difícil. la gran sí. modernización que No, tuvo es este que país, nosotros. en la gran modernización que tuvo este país en el periodo de la concertación, fue la dignificación del sistema tributario. Sí, Entonces, hoy día, tú no emites factura electrónica, o emites boleta electrónica. Y eso, antiguamente, uno lo arreglaba. Acuérdense, nosotros vivimos aquí. Sí, Nosotros pero- conocíamos pero- los buenos que vendían pero- facturas. ¿O Pero no? es como el tema cuando te dice un abogado, un abogado cuando te dice, Cuando se digitalizó. porque hay mucho vacío legal que permite la ilusión, Sí. ¿cierto? Porque si no me equivoco, la evasión es cuando tú no das boleta y la ilusión es cuando tú haces algo legal para no pagar. ¿Ya? Un contador de un lugar donde trabajó, que no voy a decir el nombre ni el lugar, pero ya todos saben cuál es. no, Vamos a dar por eso. nos decía que el mejor contador no es el que le dice al jefe, oiga, 2 más 2 es 4. ¿Cuánto quiere que sea? Jefe, ¿cuánto quiere que sea 2 más 2? Nosotros no sea de... Ahora, mira, el tema es que... Y con la integración, Pero volvemos mira, los impuestos están tratados hacia las personas. Aquí en Chile existen 2 tipos de personas. La natural de nosotros y la jurídica. La empresa. Por lo tanto, también son personas. Entonces, esas personas jurídicas, pero personas al fin, tributan y pueden, digamos, descontar impuestos, crédito, débito. sí, No como nosotros que somos también personas, claro. ¿ya? Y nos afecta de otra manera con el IVA. Ahora por el tema de los pañales, que está poniendo el partido de la gente y los que pagamos el y- 2%. claro, entonces están proponiendo bajar el impuesto el IVA. Eso va a provocar un tema complejo. Tributariamente es muy complejo poder diferenciar quién paga, quién no paga, cuándo paga, y abre las puertas, así como se abrió las puertas en un momento determinado a los retiros. Esto va a abrir las puertas. Tú tienes reducción. ¿En qué sentido? Tú tienes el transporte. No pagas todo el IVA. Ah, no, pero Paga todo el IVA. sí, pero el transporte. Sí, pues. Pero estamos hablando de las personas naturales. O Comunes. tú me decís personas naturales o jurídicas. Sí, Ese fue el- Sí, jurídicas. Sí, es la persona jurídica. Son personas al fin. Entonces, al final, cuando tú hablas de un tema discriminatorio, tienes toda la razón. ¿No? Porque somos personas exactamente igual y que no- nacen y mueren. Y no cuadran los números porque No, el porque jefe no. de alto dije, cuando salió la reunión con el ministro de Hacienda, si no me equivoco, dijo la clase media ha recuperado 10 millones de dólares por el tema de la... Pero eso no es ni un... No, Es marginal. Eso es populismo puro. Por eso digo, Populismo puro. o no tiene muy claro los números, no muy O le parece una cifra o le parece una cifra para importante y siendo que es marginal. Ahora, como va, también ya pienso que hemos como visto a todo el tema país, no sé si les gustaría hablar de la comuna. lo que quiera. A eso estamos. Yo quería como relevar hoy un tema que me parece bastante digno de destacar,
que el tema que se va a inaugurar a principios de junio, el tema del SAMU corto. ¿Ya? Bueno, para quien no sepa, el SAMU corto va a ser con el fin de descongestionar con la urgencia del hospital, donde se va a atender gente con categorización C4 y C5, es decir, temas menores, dolores de estómago, dolores musculares. Si hay alguna urgencia con una fractura, se va a estabilizar a la gente. Aquí a lo mejor vamos a extender un minuto y se va a derivar al hospital. Están ya cotizando una ambulancia, llegaría una ambulancia entre 15 días y un mes. Va a contar con 2 médicos con turno rotativo, una persona, un recepcionista, un personal de aseo, guardia, TENS. Y están buscar gente que esté capacitada para urgencia, porque no es lo mismo tratar urgencia, porque lo que la gente con urgencia es un poco más revoluciones. Y yo creo que hay que agradecer la gestión de los concejales que impulsaron el tema y la gestión de yo creo que al César lo que es del César. ¿Ya? Y bueno, también el horario va a ser de lunes a viernes de 17 horas hasta las 12 de la noche y sábado y domingo desde las 20 horas hasta las 12. Lo que no te cubre el servicio primario. Claro, se supone que la idea es cubrir, por ejemplo, porque vemos que... la extensión. Sí, y lo otro es que, bueno, yo hice la consulta y por lo menos acá en el hospital de San Javier, ¿por qué se satura? Porque hay un solo médico para ver temas de urgencia. Entonces, para la población, cómo ha ido aumentando la población en San Javier demográficamente, tenemos cualquier cantidad de gente que viene desde afuera. Entonces, yo no puedo pretender que un médico atienda a tal cantidad de personas y tenga un solo médico para atender a pacientes y un médico para atender el servicio de urgencia. Entonces, se agradece la iniciativa del alcalde Luis Reveriño, ¿cierto?, en habilitar un sector del CEFAM para de alguna u otra forma complementar el servicio que presta urgencia de acá del hospital de San Javier. El consejo conversó con el director, no sé a qué puerto habrán llegado, pero tuvieron una reunión hace un tiempo atrás el consejo municipal con el director del hospital, no sé a qué habrán llegado, por algo también, no creo que hayan llegado a buen puerto, por algo están habilitando un sapo No, es que en el fondo en el fondo es para descongestionar y para que la gente tenga atención más rápida, porque suponte si llega una persona con una fractura a urgencia acá, llega una persona con un dolor de estómago, claro, da preferencia a la gente más grave, entonces la categorización. Entonces acá se va a atender a la gente que tenga problemas más. Quizás estamos olvidando un tema muy importante que quizás don Juan Alberto maneje más información. ¿Por qué, pues? No sé. Porque se me ocurre que puede manejar más información. Referente a esta extensión horaria. Sí. Sí, lo que pasa es que ahí el tema está bastante avanzado. Yo también quiero, digamos, manifestar, yo tenía mis dudas con respecto a si va a ser tan eficiente la gestión de Luis Alarcón. La verdad es que lo subestimé, no pensé que iba a ser tan eficiente. La verdad es que ha demostrado eficiencia, digamos, en temas de seguridad, en los temas que hubo con los temas climáticos. La ronda de impacto que implementó con el sistema de seguridad. Claro, No con impacto nada. Y ahora, cuando anuncia el tema del tema de la urgencia, yo la verdad no pensé que no lo iba a lograr, no lo iba a poder implementar, y sí está demostrando bastante eficiencia el alcalde subrogante. Me ha sorprendido gratamente. Y como dijo Jorge, démosle al César lo que es del César, claro, y porque lo ha hecho bastante. Yo voy a hacer una pregunta de economía. Todos sabemos que el sistema de salud regional está deficitario, de médicos, de sistemas, claro, y hay una reducción presupuestaria brutal, que está pasando ahora. Entonces, yo no saco nada con tener solo infraestructura, porque la medicina tiene que ver con los equipos que atienden. Y este es un problema. Y por tanto, la reducción presupuestaria es un atentado al servicio de la población. Totalmente de acuerdo. Aquí tenemos lío. No, pero en este caso específico del San Puerto, y también quería agradecerle
a la concejala Karen Valdés, porque con ella conversé y ella me explicó el tema, así que se le agradece la disposición y lo clara que fue para explicar el tema. El financiamiento del salud justo es con, de hecho ya está financiado, es con dineros municipales y dineros que ya estaban destinados en el presupuesto Del Royal. no, la ambulancia. La ambulancia viene del Royal. Sí, pero aquí yo estoy hablando de dos cosas distintas. No, Una cosa es la inversión, que no es problema, porque tú puedes tener recursos para invertir. Claro. Pero el sistema de salud opera con los equipos médicos que atienden el sistema. Y esta región tiene déficits, profundos déficits. Y con la reducción presupuestaria que hay ahora, que yo les decía que miren los datos del hospital. Pero yo puedo tener una infraestructura súper espectacular, pero necesito médicos, necesito enfermeras, necesito matronas, necesito los equipos que están debajo, porque si no, es una infraestructura que no se va a poder usar completamente. Pero hay que confiar en el ministro Hacienda, que no que dijo que Bueno, con menos por eso- se podía hacer más. No, por ese eso eso tenía. Y Por eso más. es importante cuando uno se hace las licitaciones y las negociaciones que no ocurran estos conflictos de intereses, que no exista una suegra, que no exista un cuñado que esté metido en estas licitaciones para que la cosa sea transparente. Que no existan Sí, cores trabajando en el segundo piso de la moneda, que capas, hay 2 cores que están trabajando en el segundo, que están recibiendo doble sueldo. Por eso No, digo. no, pues sí, no O sé. sea, para dejar- yo aquí solamente transparencia. No, si te va, aquí no no, sí. afecto a nadie, No. cada uno tiene que asumir Mira, la la consecuencia de lo que hace. corrupción se combate de derecha a izquierda, Por de supuesto. centro, de donde sea. Mira, yo creo que en esta mesa, si bien hemos tocado algunos temas que podemos tener en concordancia, en otros más discrepancia, lo más importante es dónde nos unimos, en virtud de mejorar para la gente. Exacto. Y siento que en el fondo lo concuerdo mucho con lo que dice don Patricio en el tema económico con respecto a ese déficit que existe, digamos, en la salud regional, pero también hay que hacer un aporte, y este aporte está cumpliendo, yo creo que bastante bien el municipio sanjaguirino, y ahí también vayan mis felicitaciones a todo el equipo, porque esto no es solamente de alguien que está liderando, esto es hasta la persona más insignificante dentro de una organización. Esto es un trabajo en conjunto, porque los méritos lo hace la gente. Yo voy a esa premisa. Y en ese sentido, existe un cuerpo colegiado que respalda, digamos, la iniciativa. Hay un administrador municipal que está haciendo una gestión bastante importante y bastante con una mira de lo que hay que hacer. Entonces, bajo esa premisa, yo me siento también contento con lo que dijo Juan Alberto, de que las cosas en San Javier se están haciendo de una forma que la gente también está sintiendo que son más cercanas. Lo otro es que Hay un polideportivo, ¿no? sí, en la, que viene en la aquí en la cárcel, la cárcel se supone que va a ser un Polideportivo. está proyectado un polideportivo, no sé cómo se Una llama. parte, parece, porque otro estaba para también la Defensoría de la Pública. Sí, oye, otra cosa que me gustaría Sí, bueno, es también el orden que se le está dando, porque gran parte no gran parte de los recursos, pero parte de los recursos es porque están reordenando algunos gastos. Son de la Feria del Vino redujeron el presupuesto de 30 millones de pesos. ¿Dónde va eso? Está pasando. Entonces, se está haciendo bien la gestión. Yo no sé cómo estará haciendo el alcalde con la gente de su coalición. Se estará reuniendo con ellos, está conversando con usted. Pero lo que sí sé es que el alcalde no ha ido a conversar con la oposición, con el Partido Socialista, con el Partido Radical. Es que saben. Pero ¿por qué no? ¿Saben lo que tenemos que tirar? Exacto, lo que dice Fernando, ¿por qué no contar todo? Lo que tenemos que tirar a esta mesa, porque finalmente quien acepta un cargo de representación popular, aquí nosotros en esta mesa no tenemos que estar sentados para lavar las cosas. Si tú asumiste una responsabilidad y estás ahí, es tu obligación hacer la pega. Nosotros, todos, y la gente en su casa, lo que tiene que estar preocupado es de criticar lo que no se hace. Porque lo que se hace bien es lo que tú tienes que cumplir, por eso te pagan. Punto. Ahí va gente. Es como Mario Balotelli, cuando decía que él no celebraba los goles, porque él le pagaban para eso, que era su trabajo. Claro. Por eso no celebraba los goles. Ahí está. Yo lo que sostengo del sector prestante, porque es una discusión que yo tengo hace mucho tiempo. La salud probablemente es uno de los temas más complejos desde el punto de vista de recursos, porque la salud ha ido creciendo en demanda tecnológica, en capacidad, y tú requieres más recursos. Es una región
es deficitaria en recursos para la salud. Exacto. Es deficitaria, para que no nos contemos cuentos nosotros. Entonces, yo puedo resolver la infraestructura, los equipamientos, que es un gasto. Pero el gasto corriente, que significa tener equipos, tener sistemas, es complejo. Es complejo porque no tengo los suficientes recursos para poder atenderse. Entonces, yo digo, a mí me gustaría tener un sistema de salud integral, que la gente sienta que el Estado lo protege en los momentos más complejos. Que debería ser así. Que debería ser así. Pero la reducción presupuestaria termina siendo una dificultad, porque se asume que, o sea, siempre uno puede optimizar los recursos, eso tampoco estoy inventando una cuestión distinta. Pero yo tengo que asegurar que la población tenga acceso a un buen sistema de salud, y es porque nosotros no tenemos oferta privada de calidad en la región. No tenemos. Por favor, es una dificultad. Ahí es donde no está el contrapeso. Entonces, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Como no puedo operar en el hospital, lo mando a la clínica. Es que aparte hay una cosa factual que vemos que, ¿por qué no hay tanta oferta privada? Porque el 84% de las personas están en FONASA. Entonces hay un 14% de personas que están en ISAPRE. La clínica de los Andes, que están terminando de armar en Talca, con FONASA. Cuidado. No, pero por eso digo, a lo que voy, que apoyando el punto que dice usted, que si yo tengo un 84% de personas que dependen del Estado en la parte de salud, tengo que encargar, porque son más de 4/5 de la población. Entonces tengo que, no puedo reducir el presupuesto, al revés, tengo que aumentarlo para darle una mejor calidad de salud a la gente. Y agregando que los recortes del hospital de Talca y el hospital de Curicó, que son los únicos que se han transparentado, porque yo no tengo la información de San Javier, y dice que se va a disminuir para gastos operativos, pero no se ha entregado el montón. La región de Maule es una de las regiones más afectadas dentro de las dos regiones más afectadas por el. Entonces, es lo que conversamos la semana pasada. La región del Maule es el patio trasero del país, y para todos nos recortan a nosotros. Y donde más tenemos déficit de salud y nos pegan recortándonos dentro de los máximos montos que se están haciendo en el total de la región. Exactamente. Entonces, esa es lo que no lo entiendo y no lo comparto. Acá tenemos en miles de millones. Acá dice Hospital de San Javier. Hospital de San Javier, 95.357 millones de pesos. De acuerdo esta es una información del Servicio de Salud del Maule. Ministerio de Hacienda, 19 del 2000. ¿Eso es lo que correspondería al recorte? Claro, ¿O acá, esa es la capacidad que tienen ellos? no, dice reducción. Esa es la reducción. Sí, y acá tenemos, por ejemplo, el hospital de Talca, una 1.513.843 millones. El hospital de Curicó, una reducción, ninguno muestra incremento, todos muestran reducción. Curicó 1.600 millones. 1.612 millones. Pero son de pesos. Si no me equivoco. Sí, son pesos acá. Sí, no son dólares. Oiga, en honor al tiempo ya nos pasamos, pues, amigo. Sí, nos pasamos, igual que el primer capítulo. Pero no tanto. Sí, pero no tanto. Oye, ya en honor al tiempo vamos a irnos despidiendo ya porque ya está haciendo algo de frío y ya no empieza a llegar el frío rápido a los huesos a nosotros a esta altura del partido. Ya así que... No, en honor al tiempo ya comenzamos a despedirnos ya en este segundo capítulo de Séptimo Análisis con nuestro invitado, nuestro amigo Fernando Rodríguez, parte de la casa donde usted lo puede ver a través de San Javier Digital en Entre Maulinos, ¿cierto? Le generamos el espacio a través de nuestro medio a nuestro amigo Fernando Rodríguez, un amigo compañero del liceo, amigo de tantos años, así que, del liceo. Como le hace Del liceo, ya lo conozco tanto que de nombre la palabra compañero y me mira feo al tiro, así que, no, amigo de tantos años, así que
Agradecemos, cada uno con su política, cada uno con su forma, con su estilo de vida. agradecemos el tiempo de nuestro amigo Fernando Rodríguez, don Patricio también, interesante su visita, su intervención, su análisis, aprendimos harto hoy día y por lo menos de mi parte todos los días voy aprendiendo cada vez que nos juntamos acá con don Juan Alberto, con usted también. ¿Estás hablando de viejo? No, ¿Qué pasó? Estaba pasando suavecita. La política, pero desde una mirada más ciudadana, ¿cierto? Usted ya Se nota que era del Frente Amplio. No, por favor, no, Fernando, por favor. ¿Me hace carrera? No, yo Pero dime la no pena, Por eso digo que yo no fui a lo más milité 2 años en el PPD Quilicura, pero era el terreno. No, milité en el PPD Quilicura, pero acá no. Tuve un acercamiento por ahí con RD, pero no, todas las formas de trabajar. Así que me sigo acá como un ciudadano de a pie, común y corriente, que le gusta la política, ¿cierto? Le interesa. Lo que nunca me ha gustado la forma de hacer política, que lo comentábamos el otro día con don Juan Alberto, ¿cierto? Pero es lo que hay y los partidos son los que mandan en la política y los que toman las decisiones. Por eso es importante estos espacios que la gente también se involucre, el ciudadano común y corriente, así como nosotros se involucren en la política, porque todos los beneficios sociales, los subsidios, todo pasa por la política, ¿no? El financiamiento de un país, todo lo decide la política. Yo lo único que les puedo decir es que yo puedo hacer las mismas cosas, pero el contenido de lo que yo hago es la diferencia. Correcto. O sea, yo puedo, qué sé yo, arreglar mi casa porque quiero vender mi casa o porque soy enfermo de ecologista. Y la política tiene que ver con eso. Es la razón por la cual hago las cosas. No solo las cosas en sí mismas. Claro. Entonces, cuando uno dice, sobre todo en comunas como esta, que requieren una política pública en serio, porque no tenemos grandes inversiones, no un centro de industria se desarrolle en plenitud, porque todavía tiene marcado la producción agraria, etc., requiere seriedad en el sistema. Y esa seriedad me impone razonar colectivamente en proyectos que beneficien a la gente más humilde del país, que son las que tienen menos oportunidades. Y eso tiene que ver con la política. Claro. No tiene que ver con las cosas, porque si no me dedico a trabajar en el hogar de Cristo. Y me convierto en santo, pero no es ese el objetivo de la vida y la sociedad. Es que la sociedad cambie, que sea más justa, más equilibrada, ¿verdad? Con mayores oportunidades. Muy bien. No, agradecerte netamente para despedirme. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerle a quien el anfitrión. Fría noche en San Javier de Loncomilla, pero con un calor humano bastante importante. Así que, Pablito González. ¿Cómo se muchísimas sintió, gracias. Fernando? ¿Le gustó el formato? Encantado. Siempre ha sido un agrado compartir. Estamos en vivo todavía. A mí me reencontré con un amigo de la... Hola, Alberto. Bueno, para terminar, desearle a toda la gente un reparador sueño, un reparador descanso y nunca olvidar que mañana hay que emprender un nuevo desafío con la idea que uno tenga ahí, pero siempre con el corazón abierto y con la mente despejada. Amigo, Esa es la Jorge. forma. No, agradecerle a don Patricio, Fernando, don Alberto, Pedro, como la dinámica que se dio. Quería recordarles que la semana anterior yo dije que Cellini se iba, y hoy día yo iba a apostar por Cellini y le iba a agregar Steiner y Lincoln. Pero se me adelantó con él. Pero así. No, estuvo buena la predicción, yo creo que la ganó. Sí, mejor que Zulma. Así que, oiga, le dejamos. Ya, la la mía sigue. sin presupuesto. La mía sigue. Ahora se va a sentir orgullosa de ser pobre, ¿eh? Oiga, va a ser un regalo. Oiga, don Patricio, palabras de despedida para la gente. ¿Cómo se sintió esta noche acá con este formato? Un poquito el frío, pero... Sí, pero que tenemos a don Pablo. Se lo olvidó, don Patricio. Y eso que amigo mío. Hay que ver la postulación al bono del banco. Una versión menos Pablo. Claro. Pero quiero decirle yo que estamos desde un lugar histórico, Claro, 202 años de historia, tener este agradable programa que hemos tenido hoy.
es una maravilla tener a don Patricio acá. Y bueno, los dueños de casa, prácticamente ustedes ya están acá. Así que espero que esto siga, funcione, Vamos a y seguir. San Javier tire hacia arriba y se tomen medidas como las que se están tomando y otras más. Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Recuerden que vamos a estar el próximo martes también. Vamos a confirmar a Don Patricio parece que no Correcto. la señora Cecilia Barham, don Patricio, si es que quiere ver, y vamos a tener Probablemente la senadora Bodovich. probablemente No, tendremos a la confirmada, senadora sí, Bodovich. Ahí vamos a estar en la semanita. Don Patricio. No, yo quiero agradecerle la invitación. ¿sí? Hacía un cierto tiempo que no veníamos de estos lados. ¿no? Entusiasmado, yo creo que este tipo de plataformas permite que la ciudadanía se informe, que vea cuestiones distintas, que entienda que la política tiene contenido, no es solo la pelea chica. Claro. Y que confíe en que las fuerzas de la democracia son más fuertes que los intentos de detener el avance democrático del país. Así es. Muy bien. Ya, pues nosotros nos despedimos agradeciendo, tuvimos harta gente conectada hoy, así que le invitamos a conectarse el próximo martes a este nuevo séptimo análisis desde el Club Social de San Javier, parte del patrimonio y la historia nacional a través de San Javier Digital. Que tenga buenas noches, nos vemos el próximo martes. ¡Upa! Se le olvidó del tupa, Pablito. ¿Cómo te fuiste a distraer?